Un saludo muy especial para todos. Quiero darles la bienvenida a este curso de Revelación y Fe, al cual hemos denominado Nuestra Fe en el Dios Revelado. Entonces, bueno, motivarlos para que iniciemos con mucho entusiasmo, con mucha entrega. Cada uno creo que estamos aquí libremente, hemos optado porque queremos formarnos de una mejor manera y queremos fortalecer nuestro seguimiento, nuestro proceso discipular. Y bueno, el Centro Arquidiocesano de Evangelización nos da estas herramientas eh, para dar y colaborar a eso pues que estamos buscando, que es fortalecer esos cimientos de nuestro proceso y crecer también en la fe, para poder tener herramientas eh, que podamos llevar a nuestras parroquias, que podamos llevar a nuestros lugares de apostolado y así también ustedes sean medios de formación para otras personas. Esa es la idea, que nos formemos bien para que podamos transmitir nuestra fe, para que podamos llevar nuestra fe a tantas personas que no la conocen o incluso a las personas que aún conociendo y aún teniendo ya un camino recorrido, pues podamos también compartir esto para que ellos también puedan profundizar más en ella. Mi nombre es Francisco López, soy estudiante del Seminario Mayor San Pedro Apóstol de Cali. Estoy muy alegre de estar aquí compartiendo con ustedes y lo haré pues desde mi experiencia de vida, desde mi experiencia de fe, desde lo que he vivido también en la formación. Entonces, bueno, este curso de revelación y fe tendrá como objetivo que profundicemos básicamente en esos dos conceptos que acabo de mencionar, ¿no? Revelación y fe. Dos conceptos que yo siento que son muy nombrados, que en las predicaciones se citan mucho, pero que poco se profundizan por parte de nosotros los fieles, ¿no? Son conceptos que nos parecen ya tan normales, tan cotidianos, la fe. Sí, sí, yo sé que es la fe, ¿cierto? Todos asumimos que ya sabemos qué es la fe. La revelación, es un término un poquito que nos puede confundir, pero que tampoco profundizamos muy comúnmente, sino que simplemente lo escuchamos y creemos que ya los damos por entendidos. Y déjenme decirles que estos dos conceptos son vitales. Puede decirse que son los cimientos de todo este proceso discipular que realizamos. Entonces, los invito para que nos motivemos, para que coloquemos de nuestra parte, para que dediquemos un tiempo prudente, pues para vivir este curso, para aprender, más que aprender conceptos, términos raros. No, esa no es la idea del curso, la idea es que vamos teniendo herramientas que nos ayuden a adentrarnos más en nuestra fe, pero que también nos ayuden a hacer la vida. Eso es lo importante. Ese es el gran reto de este proceso discipular. No es solamente volvernos unos académicos o unos ilustrados en la fe, no. La idea es que podamos llevar todo esto que vamos adquiriendo a nuestra vida, transmitirlo también a otras personas. Y se transmite de una manera académica como esto, como esta forma, ¿no? Enseñando, ayudándole a entender a otros, creciendo junto con nuestros hermanos, pero también a través de nuestro testimonio, y eso es lo que más marca en este proceso discipular. Para ello, yo los invito a que utilicemos una metodología muy sencilla. Los invito para que mientras escuchamos las clases, no estemos solamente pues allí como quieticos escuchándonos, sino que podamos tener algún cuaderno, algunas hojas, algo que nos sirva para apuntar y vamos a ir copiando todo aquello que nos llame la atención cada clase. ¿Sí? Vamos a hablar de unos temas eh, y en esos temas van a haber unos puntos principales, van a haber algunas ideas que nos llamen más la atención. Entonces los invito para que las copiemos, tomemos apuntes. ¿Por qué? Porque al final de cada sección, entonces en una página,
Esa página la vamos a dividir en dos. La primera mitad de la página vamos a copiar con nuestras palabras lo que más nos llamó la atención de esa clase vista. ¿Sí? Es decir, vas a ver este video, vas a ver esta clase y al final de la clase, en media hojita de Word, en letra tamaño 12, ¿sí? Vamos a copiar lo que más nos llamó la atención de la clase con nuestras propias palabras. ¿Eso por qué? Porque nos va a ayudar a interiorizar lo que vamos viendo. ¿Sí? Tal vez no se nos quede todo, pero eh, esas ideas principales o aquello que más nos llama la atención, pues copiándolo, puede que lo recordemos con más facilidad y así como les decía ahora, podamos luego también llevarlo a nuestra vida de fe. En la segunda mitad de la página lo vamos a usar para algunas clases cuando se dejen lecturas. Estas lecturas son de profundización porque el curso es extenso. Cada sección va a durar media hora máximo. Entonces quiere decir que vamos a ser muy puntuales y sintéticos en algunos temas. Van a quedar quizás algunos elementos por fuera. Entonces estas lecturas nos van a ayudar a profundizar y a aclarar quizás algunas dudas. Eh, este, este curso, pues vamos a tener como guía, ¿sí? El material de revelación y fe del padre Álvaro González, utilizado pues en el seminario. Sí, es un contenido muy bien elaborado que él ha venido utilizando durante mucho tiempo. Entonces está muy bien organizado y creo que nos va a ser de mucha ayuda pues para utilizarlo como guía eh, para este, para este curso. A medida pues de cada clase, si vamos utilizando algunos otros elementos, algunos textos de la misma iglesia, del magisterio, pues los iré citando también. Pero el texto guía va a ser este que les acabo de mencionar. Entonces, bueno, hoy vamos a iniciar con una introducción donde vamos a dejar claros algunos puntos esenciales. Algunos los pasaremos por encimita un poco, pero van a ver que luego los vamos a retomar. ¿Sí? Hoy es una introducción, pero luego iremos profundizando en temas muy importantes que hoy solamente vamos a tocar muy por encima. Entonces, hoy vamos a empezar con esta introducción del curso Revelación y Fe. La idea es esa, ¿no? Vamos a entender y comprender un poco más a qué hace referencia el concepto de fe. ¿Qué es la fe? ¿Cuál es el fundamento de la fe? ¿Para qué la fe? Y vamos a hablar también acerca de la revelación. ¿Qué es la revelación? Eh, ¿En dónde se da la revelación? ¿Cómo se da la revelación? ¿Cuál es la relación que hay entre revelación y fe? ¿Cuáles son los medios? Todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Hoy vamos a tocar los siguientes temas. Primero, vamos a comprender un poco cuál es la relación que hay entre historia y revelación. Es un punto vital, es un punto de partida. Relación entre historia y revelación. Luego vamos a hablar y hacer referencia un poco a la encarnación, que es un tema que luego vamos a profundizar, pero siempre que hablemos de revelación, es imprescindible hablar de encarnación. Y finalmente vamos a hablar un poco de la importancia también de los apóstoles en este proceso de revelación y de transmisión de la fe, que también más adelante vamos a profundizar, pero que es importante desde ya tener muy presente. Entonces vamos a hacer como un paso para tener una idea de lo que va a ser el curso. Y vamos a iniciar con ese primer momento, que hace referencia a la relación que hay entre la historia y la revelación. Miren que es muy importante tener presente que lo que nosotros creemos, ¿sí? Nuestra fe cristiana, judeocristiana, eh, no está basada en inventos, no está basado en procesos imaginativos, ni míticos, ni no. Nuestro proceso de fe, todo aquello que creemos, está basado en momentos,
en situaciones que se dieron en la historia. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, ¿qué nos vamos a encontrar en él? Pues diversos libros que nos van a narrar diversos momentos y situaciones vividas por el pueblo de Israel. Es decir, que fueron acontecimientos que se dieron en medio del marco histórico. No fue algo que se dio en otro planeta extraño, no se dio en un lugar imaginario como lo dije ahora, no, se dio en nuestra historia, en nuestro contexto, en nuestra realidad. Se dio en el marco de la historia el pueblo de Israel. Entonces, ese es el primer elemento que debemos tener presente, que Dios se da a conocer, eso es lo que quiere decir revelación, Dios que se da a conocer, que se muestra, y lo hace de una manera libre, ¿sí? Él quiere darse a conocer al hombre, y lo hace en la historia, ¿sí? Lo hace en medio del tiempo y del espacio, en nuestro contexto. Porque precisamente si él se quiere dar a conocer, lo tiene que hacer por medio de elementos y herramientas que nosotros podamos comprender, que el ser humano pueda comprender. Lo hace por medio de un lenguaje humano. Y ese lenguaje humano se da pues en medio de la historia, de acontecimientos. Entonces, eso es lo primero que debemos tener muy presente. Como les decía ahora, un ejemplo de esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel eh, en el Antiguo Testamento narra acontecimientos que que para él han sido significativos. Es decir, el pueblo ha descubierto en estos acontecimientos que Dios se manifiesta, que Dios le quiere decir algo. Entonces, estos acontecimientos han sido guardados por el pueblo de Israel y han sido escritos. Y eso es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Quizás hubo muchos otros momentos que se dieron en la historia, pero para el pueblo, pues realmente no tuvieron mucho peso eh, en este proceso de revelación de Dios, sino que fueron descubriendo como ciertos momentos eh, realmente sí les mostraba ese querer de Dios, ¿sí? Entonces, eso es importante y eso lo vemos claramente en ese proceso de vivencia del pueblo. En este proceso, digamos que del pueblo de Israel, vemos cómo el pueblo ha ido guardando, como lo acabo de decir ahora, ciertos momentos. Por ejemplo, eh, ellos recuerdan mucho los momentos que dieron lugar al nacimiento de su pueblo, ¿sí? Entonces, vemos cómo nos muestran cómo fueron llamados los patriarcas, cómo van viviendo los descendientes de Abraham, cómo fue su salida de Egipto. Sí, ellos tienen muy presente de dónde vienen. Son acontecimientos que ellos descubren que Dios está ahí hablando. Otros momentos significativos para ellos fueron los relacionados con la alianza del Sinaí, ¿sí? Cómo Dios se manifiesta a Moisés en el monte Sinaí, cómo es la entrega de las tablas de la ley a Moisés. Entonces, cómo se reafirma la alianza a través de esto, toda esta situación con el becerro de oro, toda su marcha por el desierto, la conquista de la tierra prometida. Entonces, vemos cómo son momentos decisivos que ellos también van recordando y van descubriendo en ellos cómo Dios se manifiesta y se da a conocer. Y otro tipo de acontecimientos que estos recuerda son los eventos políticos y sociales. En el Antiguo Testamento está muy marcado y se nos explica muy bien cómo se va dando ese proceso de, del trayecto hacia la monarquía, cómo se da la destrucción de Jerusalén, el destierro a Babilonia, el regreso a Palestina,
¿sí? Son acontecimientos políticos y sociales que también impactan al pueblo, pero que en medio de estas situaciones que son muy humanas y que hacen parte de la historia, el pueblo pues ve a Dios, reconoce que Dios habla. Ahora, hay algo también muy importante que se debe tener en cuenta. Dios se vale de unas personas que son muy importantes para que el pueblo de Israel pueda reconocer estos acontecimientos. Porque como decíamos, no son todos los acontecimientos, ni tampoco la idea es que interpretemos los acontecimientos según lo que yo siento o lo que yo quiero. No. Dios pone unas personas las cuales conocemos como profetas. Y estos profetas son los que le ayudan al pueblo de Israel a reconocer que en estas situaciones Dios se ha hecho presente. ¿Sí? Entonces, eso es y muy importante. ¿Sí? No es que cada personita vaya diciendo lo que opina del momento y vaya eh, como inventando o generando una opinión personal de la situación, porque eso puede generar un tipo de manipulación acerca de lo que Dios quiere o no quiere. No, lo que hace Dios es que manda unas personas, las cuales instruye los profetas, y estos los que hacen es que a través de su palabra, a través de las palabras de los profetas, les puedan dar un sentido a estos acontecimientos que suceden. Entonces, si no es por esta labor de los profetas, entonces pues no se le da un significado, digamos, salvífico a los acontecimientos. Ahí es que estos sean como los intérpretes autorizados para manifestar a Israel el profundo sentido de estos hechos y esa dimensión sobrenatural que tenían estos acontecimientos. Qué importante esto, ¿no? Hay veces eh, hemos escuchado también hablar mucho de los profetas, pero miren qué labor tan importante de los profetas, ¿no? Además de muchas veces corregir, denunciar, ellos también tienen una labor vital en este proceso de revelación de Dios, ¿no? Darle sentido a los acontecimientos históricos que son en los cuales Dios se empieza a manifestar al pueblo. Entonces, esto es de una manera general, eh, digamos, como el pueblo de Israel nos da ejemplo de la importancia de los momentos y de los acontecimientos en la revelación. Y estos momentos y acontecimientos no son momentos aislados, no, son un proceso, ¿sí? Vemos cómo el pueblo de Israel nace, se va construyendo, se va elaborando, va comprendiendo. Es un proceso, es un proceso. La revelación no se da eh, con un momento determinado y ahí se dio y terminó, no. Fue un proceso que está constituido por diferentes acontecimientos que van obteniendo sentido por medio de los mismos profetas, ¿no? Utilizados por Dios como un medio para, para poder manifestar al pueblo de Israel y darles a entender al pueblo de Israel lo que está aconteciendo. Yo creo que eso pasa también en las familias, ¿no? Cuando hay un niño pequeño o hay una persona que no sabe hacer algo o no comprende muy bien lo que está pasando, pues aquellos que tienen más experiencia, los papás, los abuelos, empiezan a dar a entender a la personita, al más pequeñín, les van dando a entender pues lo que está sucediendo en realidad, ¿sí? Lo mismo pasa con los maestros, con los alumnos, ¿no? Entonces, Dios elige personas que tienen una mayor cercanía con Él, que Dios ha utilizado de una manera más directa para poder hablar al pueblo de Israel. Estos eran los profetas. Entonces, primer momento, la importancia de la historia en la revelación. ¿Sí? Es lo que acabamos de hablar un poco y ejemplo de eso fue el pueblo de Israel. Entonces, ahora vamos al segundo momento que es la relación entre la revelación y la encarnación. Aunque hubo muchos momentos, como lo acabamos de ver, por medio de los cuales Dios se fue manifestando en,
en su primera etapa al pueblo de Israel, pues hubo un momento culmen o un momento que hay que relacionar evidentemente con la revelación. Y esto es la encarnación del Hijo en la persona de Jesús de Nazaret. Entonces, así como nosotros utilizamos un cuerpo para relacionarnos con los demás, Dios también ha elegido un medio para comunicarse y para encontrarse con nosotros. Ese medio ha sido Jesús. Entonces, la encarnación, por tanto, es la presencia de Dios entre los hombres. Y esa presencia de Dios por medio de Jesús, aquí en nuestra historia, lo ha realizado para que nosotros podamos conocerlo. Entonces, vamos a ver que la encarnación es vital, vital para poder conocer a Dios. ¿Y esto por qué? Pues porque es el Hijo quien ha estado y ha conocido de una manera directa la intimidad del Padre. Y ahora el Hijo, que se ha hecho hombre, viene a comunicarnos eso que Él ha visto y eso que Él ha experimentado junto al Padre. Si ven cómo es, o sea, es muy, 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 muy importante tener muy presente eh, este concepto de revelación, ¿sí? Que es un concepto de, como les digo, que se va dando en la historia, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel lo demuestra, ¿sí? En sus acontecimientos puntuales, y que luego, en un acontecimiento sobrenatural, que es la encarnación, Dios que se hace presente en la historia, entonces a través de Jesús nos quiere mostrar quién es Él, ¿sí? Se quiere revelar. Entonces, vemos entonces cómo a través de Jesús Dios comunica al hombre el misterio de su persona. Es decir, por nuestros propios medios nunca vamos a saber quién es Dios en sí. Nunca hubiéramos sabido quién es Dios en sí, no hubiéramos sabido nada de Dios. Sí hubiéramos conocido algunas, hubiéramos tenido algunas ideas, ¿no? Que eso luego vamos a verlo, ¿no? Cómo a través de lo creado tenemos algunas ideas de lo perfecto que es Dios, del Creador. Pero la intimidad de Dios no la hubiéramos podido conocer. Esta se nos da a conocer por medio de la persona de Jesús, del Hijo. Por eso la encarnación es reveladora, ¿sí? Y para acceder a ella, pues necesitamos de la fe. Porque la fe, entonces, es una respuesta de nosotros como hombres a esa revelación que Dios ha querido hacer por medio de Jesús. Dios se quiere dar a conocer y lo hace revelándose por medio de Jesús, y nosotros respondemos a esa revelación por medio de la fe. Y toda la vida de Jesús revela al Padre. Todo lo que hace Jesús, todas sus palabras, todas sus acciones, revelan al Padre, revelan a Dios. Y lo hace por medio de dos elementos. Como lo acabo de decir, por medio de sus acciones, ¿sí? A través de los milagros, de una manera externa, exterior, Jesús mostraba la presencia del reino de Dios aquí en la tierra. Y también por medio de palabras. Él utilizaba mucho las parábolas para explicar eh, toda esta dimensión divina y trascendente, todo lo que era Dios, todo lo que es Dios. Él lo explicaba de una manera humana, a través de las parábolas, relacionando el quehacer humano, comparando, realizando analogías, hacía que pudiéramos comprender el obrar de Dios. Entonces ponía ejemplos cotidianos, ¿sí? Un ejemplo así, una parábola muy conocida, la del hijo pródigo. Entonces muestra, por medio de la relación de unos hijos y un padre, que es algo muy cotidiano, que se vivía en ese momento y que nosotros vivimos en nuestras familias, cómo el Padre, Dios, también ama, también es misericordioso, también acoge, acompaña, cómo nosotros a veces nos podemos alejar de Dios. Entonces,
se hace una comparación, una analogía que nos ayuda a comprender esa dimensión divina de Dios. Entonces hemos visto dos momentos. La revelación que se da en la historia, que se hace de una manera libre. Dios se revela libremente en la historia a través de unos acontecimientos desde el Antiguo Testamento en un pueblo, el pueblo de Israel. Cada uno de esos acontecimientos van mostrándole al pueblo el querer de Dios y va realizando una promesa durante todos esos acontecimientos, una promesa salvífica. Esa promesa tendrá su culmen y su plenitud en la encarnación, que es donde Dios ha querido venir a la tierra por medio del Hijo en la persona de Jesús. Y es Jesús quien nos va a empezar a contar a través de sus acciones, a través de sus palabras, todo lo que tiene que ver con la intimidad de Dios. Entonces no vamos a tener mayor fuente o mayor acercamiento a la intimidad de Dios que el mismo Jesús. Entonces, esos dos momentos, la historia relacionada con la revelación y luego la encarnación relacionada también con la revelación. Entonces, la encarnación del Hijo de Dios lleva la revelación de Dios a su plenitud. ¿Sí? No vamos a tener una mayor revelación que la encarnación. ¿Por qué? Porque ahí conocimos de manera directa quién era Dios. Y eso lo hicimos por medio de Jesús, como hemos venido diciendo. Pero entonces hubo unas personas que estuvieron muy cerca de Jesús. Todos sabemos quiénes fueron. Fueron los apóstoles. Entonces aquí en el tercer momento vamos a hablar de la importancia de los apóstoles. Los apóstoles fueron quienes pudieron experimentar, vivir de una manera directa lo que Jesús hablaba, hacía. Entonces estos van a ocupar un lugar privilegiado en este proceso de revelación y de salvación también, ¿no? Porque ellos van a ser los testigos directos de todo lo que Jesús hizo y habló. Entonces, los apóstoles van a constituir el fundamento de todo lo que de ahí en adelante se empezó a vivir en la fe, en el proceso de fe, en el proceso de iglesia. Ellos van a ser las columnas, porque de ellos fueron de quienes recibimos todo aquello que sabemos acerca de Jesús y de nuestra fe. Entonces, esto es muy importante. Estos tuvieron una experiencia viva y directa de Cristo. En la primera carta de Juan 1, del 1 al 3, dicen que ellos oyeron y tocaron a Cristo, comieron y bebieron con Él antes y después de su resurrección. Eso también lo encontramos en Hechos 10:41. Estuvieron con Él desde el principio. Y con la venida del Espíritu Santo, entonces fueron también ahondando y comprendiendo y profundizando mucho más ese mensaje que Cristo les había dejado. Y son estos quienes empiezan a transmitir la fe, a transmitir la fe. Y aquí ya empezamos a hablar de fe, ¿no? Porque entonces ya nosotros no somos testigos directos de lo que Jesús hizo o dijo, sino que vamos a empezar a responder a ese mensaje que los mismos apóstoles van a empezar a transmitir. Vamos a empezar a responder a la revelación que Dios ha hecho a través de Jesucristo y que han testimoniado los apóstoles. Tres momentos. La historia como ese espacio vital en el cual Dios se revela por medio de acontecimientos. La encarnación como momento culmen y pleno de la revelación, porque es el mismo Jesús quien nos muestra al Padre, porque Él mismo ha sido testigo directo
y conoce la intimidad de Dios, no hay nadie más. Y por último, los apóstoles, que son las columnas de todo lo que creemos, porque ellos fueron los testigos directos de Jesús. Bueno, entonces los invito pues para que en media página copiemos lo que más nos llamó la atención acerca de esta clase que hemos tenido hoy. También les estaré enviando una lectura para que podamos profundizar un poco más acerca de lo que hemos visto hoy y lo que comprendamos de esa lectura lo escribimos en la otra media página.